Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Walter, Martin, ¿sabías que el nuevo orden mundial se implementa? Bueno, parece por el título, Davos, Foro Económico Mundial, reyes y comerciantes implementaron el nuevo orden mundial. Está tratando de dar a entender que ya está implementándose. Tendremos que ver. Así que abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, están sucediendo cosas tan importantes en el mundo y pasan desapercibidas. Ayúdanos a descubrir estas cosas y también ilumina nuestras mentes y guía nuestra discusión en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas personas tirando hacia la izquierda y otra persona tirando hacia la derecha. Unos acusando a otros y otros acusándolo de nuevo. Pero creo que están sentados en una mesa. ¿Qué tú dices? Estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Hay mucho humo. Y detrás del humo muchas cosas están sucediendo. Así es como funciona la dialéctica hegeliana. Y entonces es posible que escuche a uno que dice así es como tiene que ir. Tomemos por ejemplo un Tony Blair. Y luego tienes a DeSantis diciendo muerto en el agua, no va a venir aquí. Pero no pertenecen los dos a sociedades secretas, ¿no es así? Como puedes ver. Se ha hablado mucho sobre Davos en los años anteriores. ¿No has oído hablar mucho de eso ahora? Pero ¿cuánto tiempo lleva Davos? Un tiempo muy largo. Entonces, ¿tú crees que si escuchamos ahora que están hablando sobre el nuevo orden mundial y todas esas cosas, qué sucedió entonces? Ha tardado mucho en llegar. Así que echemos un vistazo al juego que están jugando y veamos si podemos sacar algo de esto. Bueno, aquí hay un artículo sobre Davos. Y esto viene de enero del 2023. Los peces gordos regresan a las montañas suizas y la crisis económica. Así que el foro de este año será el primero en su horario habitual a mediados de enero, desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Se canceló en el 2021 y se pospuso hasta mayo del año pasado, lo que resultó en una asistencia reducida. Está programado para comenzar el lunes y se extenderá hasta el viernes, así que esto ya es historia. Y dijimos que no vamos a hablar antes de tiempo. No, porque entonces había mucha especulación. Así que hablaremos después y todavía hay especulación, sí. Pero luego hablan por sí mismos. Sí, pueden hablar por sí mismos y mentir por sí mismos. Así que el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, no sé si lo pronuncio bien. Espero no violar eso. Pero, bueno, mi nombre constantemente es violado, ¿por qué no violar este también? Señaló los vientos en contra económicos que se ciernen sobre los eventos de este año. Brende señaló una participación récord de al menos 52 jefes de Estado y más de la mitad de ellos de Europa. Bueno, eso es solo para mostrar que no es un pastel en el cielo. Seguro que es un evento importante con todos estos peces gordos. Y si toma los 10 dedos de los pies, también es muy profético. Sí. Hacían los controles, entre ellos el presidente Marcos Jr. de Filipinas, el presidente Gustavo Petro de Colombia y el presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur. Varios funcionarios de la administración de Biden, incluido el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, nuestro hombre de los Skull and Bones. Espero que no haya algunos huesos tirados. Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines. Director del FBI, Christopher Wray. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power. Representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. Y solo por mencionar, es interesante, incluso el director del FBI. Sí, ¿por qué? ¿Por qué está allí? Porque él está allí. Entonces, entre los líderes empresariales cuya asistencia ha sido anunciada por el Foro Económico Mundial, están BlackRock, CEO Larry King, el presidente CEO de Salesforce, Mark Benioff-Bain, y el presidente de la compañía Ori Gadish, JP Morgan Chase, el
CEO Jimmy Dim también planea asistir, de acuerdo con el reporte. Otras personalidades destacadas que asistirán: el Banco Central, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y por supuesto, Al Gore. Con esta pequeña trompeta del cambio climático, que suenan sin cesar. Ha sido desmentido tantas veces, pero si tú repites las mismas mentiras una y otra vez, eventualmente la gente empieza a creerlas, ¿sí? Desafortunadamente, sé que tal vez la mayoría de la gente, porque tenemos que hacerlo. Si miras el personal, la minoría en realidad está mirando los hechos reales. Sí, y me alegro de que ahora tengan a todos estos niños en edad escolar a bordo, porque obviamente saben más del cambio climático que los científicos que se oponen. Bueno, si me permites también interceder aquí, hablamos antes cuando se implementó, cuando empezó todo esto. Bueno, si crees que hemos hablado de eso muchas veces, pero estaba esa película, Inconveniente Verdad, sí. Bueno, ese fue Al Gore, pero quiero decir una película como Flint, In Like Flint, hace 60 años, y la escena de apertura sobre el cambio climático era la misma. Ha estado viniendo desde hace mucho tiempo. También ha sido ridiculizado por los críticos por hipocresía, porque los dignatarios vuelan en aviones privados antes de impulsar su política de contrarrestar el cambio climático. Ahora, todas esas personas importantes también financian guerras, ¿no es así? Estas empresas no financian guerras. Ha sido así a lo largo de los siglos. Y lanzan todas estas bombas que no contribuyen en absoluto al cambio climático. No, y ahora tienes que reconstruir a Ucrania. ¿Y quién está involucrado allí? ¿Qué huella de carbono tendrá eso? Y las mismas empresas que hemos visto aquí, JP Morgan, Chase, BlackRock, lo mismo, nombres aparecen por todas partes. Ok, ahora vayamos a la página del World Economic Forum y veamos qué ellos informan. Aquí está el informe de riesgo global para el 2023 y enumeran los 10 principales riesgos, y son los riesgos para un periodo de 2 años y luego, por supuesto, el periodo de 10 años. Ok, Martin, así que la primera es la crisis del costo de la vida. Y no creo que les importe demasiado la crisis del costo de la vida, porque todos son muy capaces de sobrevivir. Pero entonces el número 2 probablemente debería ser el número 1, a saber, los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos. Así que hablaremos sobre los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos en un momento. Y el número 3 es la confrontación geoeconómica. Ahora, Martin, encuentro la confrontación geoeconómica muy interesante. Por ejemplo, la administración de Biden ha dicho que Sudáfrica debe alejarse de las economías basadas en el carbón, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos este desprendimiento de cargas en el momento en que no tenemos electricidad en este país durante horas y horas, todos los días. Y ellos siguen diciendo que lo corregirán y luego lo empeoran. Pero miles de camiones salen con carbón y lo transportan a los puertos, de donde va a otros lugares como China u otras partes del mundo. Entonces, la economía basada en el carbón debe detenerse en este país, pero obviamente no se detendrá en otros países porque se exporta a ritmo. Así que aquí hay algo que está mal. Sí. Creo que Sudáfrica va a ser una especie de caso de prueba. ¿Cómo será cuando una economía de este tamaño, una de las más grandes de África, colapse como consecuencia de estas actividades? Creo que estoy de acuerdo contigo y hemos sido un campo de pruebas porque la desconexión de carga se implementó hace más de 10 años. Ya comenzó y luego funcionó bien por un tiempo y ahora hemos estado constantemente en la reducción de la carga de electricidad, lo que significa que tenemos los periodos que mencionaste.
No tenemos electricidad por más de un año seguido. Sí. Y toda la economía se está derrumbando como consecuencia. Y ellos están hablando de megadisturbios que probablemente se avecinan. Así que nos espera mucha emoción. ¿Qué pasa con el suministro de alimentos? Los agricultores no pueden trabajar. Quiero decir, hemos visto morir a millones de pollos, por ejemplo, debido a los ventiladores que se supone que los mantienen frescos y todo. Y no pueden irrigar todas estas grandes fincas de irrigación con menos electricidad. Entonces, creo que lo que está en el horizonte es aterrador. Pero me parece que muchas de estas cosas están planeadas. Y no importa qué escándalo golpee a los presidentes. Siempre que puedan viajar en carruajes reales, significa que sus conexiones son bastante buenas. Y luego lo intercalaron de nuevo con el número 4, la falta de mitigación, mitigar el cambio climático, la erosión de la cohesión social y la polarización social. Ahora, es interesante cómo los medios realmente se impulsan esto. Y los problemas raciales. La Biblia dice claramente que habrá problemas étnicos al final. Entonces, todo lo que realmente están poniendo aquí como un riesgo en los 2 años, por ejemplo, es todo lo que la Biblia realmente habla también. Sí. Entonces vamos a tener incidentes de daños ambientales a gran escala. Martin parece saber que esto va a pasar. Una de las razones por las que la gente puede saber qué va a pasar es si ellos lo planean. Definitivamente. Estoy seguro, y es interesante si miras el color de esto, del estado, el verde, en esto, cada vez tiene algo que ver con el clima, sí, y se puede ver cuál es la mayoría de riesgo o problemas que enfrenta el país o el mundo entero. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Eso es cada vez, y vuelven al clima. El fracaso de la adaptación del cambio climático. Y luego tienen uno morado aquí, es interesante, el delito cibernético generalizado y la inseguridad cibernética. Klaus Schwab anunció eso hace mucho tiempo y hemos visto suceder algunas cosas interesantes. La puesta a tierra de todos los aviones estadounidenses, la puesta a tierra de todos los aviones canadienses. Luego tenemos la crisis de los recursos naturales y la migración involuntaria a gran escala. Martin, es agradable cómo eligen estas palabras involuntarias, cuando en realidad los gobiernos se aseguran de que se lleve a cabo de forma voluntaria. Sí. Ahora, la mayoría de estas migraciones involuntarias a gran escala se debe nuevamente al cambio climático. Y por supuesto, sí, ¿de dónde viene todo esto? Así que Martin, eso es lo que esperan en los próximos 2 años. Suena como Mateo 24. Exactamente. Entonces, ¿qué esperan en los próximos 10 años? Bueno, los próximos 10 años son muy verdes. Exactamente, ese es el enfoque principal. Así que ese es el enfoque y tienen un rojo y un morado. Así que echemos un vistazo a eso. En los próximos años, los próximos 10 años habrá un fracaso en la mitigación del cambio climático. Eso es porque quieren un fracaso. El fracaso del cambio climático, la adaptación, los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, la migración involuntaria a gran escala, la crisis de los recursos naturales, la erosión de la cohesión social y la polarización social, el delito cibernético generalizado y la inseguridad cibernética, confrontación geoeconómica, incidentes de daños ambientales a gran escala. Así que vamos a tener un juego de culpas. ¿Es tu culpa? No, es tu culpa. Y tiene que haber una reparación. Y tiene que haber una retribución de las riquezas. Y tiene que haber todo lo relacionado con esta calamidad provocada por el hombre. Así que esos son sus factores de riesgo. Y suenan, como decíamos, a Mateo 24. Solo pongamos
Un poco de sobriedad en esto. Otra vez. Aquí hay una cita de manuscritos. Número 1. 2 de mensajes selectos. Página 52. Cambio climático o interferencia deliberada. Eso es lo que escribimos. Y vemos las tormentas y tempestades. Satanás está trabajando en la atmósfera. Él está envenenando la atmósfera. Y aquí dependemos de Dios para nuestra vida y nuestra vida presente y vida eterna. Y al estar en la posición que estamos, necesitamos estar bien despiertos, totalmente dedicados, totalmente convertidos, totalmente consagrados a Dios. Pero parece que nos ponemos como si estuviéramos paralizados. Que el Dios del cielo nos despierte. Según esta cita, hecha en 1890, ¿qué va a hacer Satanás? Él va a envenenar la atmósfera y va a traer tormentas y tempestades, ¿verdad? Y dependemos de Dios para nuestras propias vidas. ¿Significa eso que la gente morirá como mosca? Sí, definitivamente. ¿No dice el Mesías que la gente morirá como moscas? Sí. ¿Y estamos viendo un aumento de muertes por encima de lo normal? Sí. Estamos viendo todas estas cosas. Y tenemos que preguntarnos, ¿es solo Satanás o está usando a sus agentes? Seguro está usando a sus agentes humanos y sus ángeles caídos. ¿Y sabemos quiénes son los agentes? Dentro de los gobiernos. Dentro de los gobiernos, la Escritura define quiénes son los enemigos. Habla de la bestia, sí. Nos da suficientes parámetros para definir quién es la bestia. Correcto, sí. ¿Los reyes del mundo van a cometer fornicación con la bestia? ¿Estos son los sistemas religiosos del mundo que van a cometer fornicación con esta bestia? Sí. ¿Los poderes económicos van a fornicar con esta bestia? Sí. Entonces, ¿quiénes son los agentes de Satanás? Todos ellos, todos ellos. Ok. ¿No acabamos de ver una larga lista? Sí, lo hicimos. Y podemos entrar en más detalles. Ok, aquí hay otra representación gráfica interesante. Si puede llamar a este conglomerado la representación gráfica del Foro Económico Mundial. Este es el informe de riesgo global para el 2023. Y tú tienes estas pequeñas manchas con diferentes colores y manchas más grandes con anotaciones establecidas. Así que echemos un vistazo a algunos de estos. No vamos a entrar en detalle. Pero obviamente dicen que todo está interconectado. Todas las crisis están interconectadas. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo difundes la información para hacer creer a la gente que hay una crisis? ¿No usa los medios de comunicación? Ese es el medio principal y la fuente de donde sacarlo para el mundo. Ok, así que tienes estos medios y luego tienes medios alternativos. Ahora, ¿contra quién supuestamente hacen la guerra? Los medios alternativos, porque dicen que eso es desinformación. ¿Es posible, Martín, que algunos de los medios alternativos sean realmente parte del plan hegeliano? Tal vez. Pueden ser algunos por allí, sí. Así que todo esto es muy confuso. No, tienes que tener mucho cuidado. ¿Y cómo comes o pasa todas estas informaciones? Sí, absolutamente. Entonces veamos cuál es el gran problema. Bueno, echemos un vistazo a las grandes manchas. Aquí tienes la erosión de la cohesión social. En otras palabras, nación contra nación, reino contra reino, etnia contra etnia. ¿Ok? Y eso está conectado con la desinformación y la desinformación. Luego tú tienes ciertas cosas menores como el delito cibernético generalizado, la inseguridad cibernética, la concentración de poder digital, los resultados adversos de las tecnologías de frontera y el colapso de la infraestructura de formación crítica. Básicamente, eso es información errónea sobre la guerra cibernética. Tenemos que controlar la narrativa. Correcto. Entonces, debemos ser claros. Desinformación del mensaje según ellos.
todo lo que ocurre de acuerdo con lo que va en contra de su narrativa. Eso es, según ellos, desinformación. Sí, no es eso. Entonces, si tienes una narrativa, si tienes una mentira e incluso alguien más dice la verdad, eso es desinformación, porque no es lo mismo que ellos dicen. Tiene que estar en consonancia con ellos. Así que esto es un hecho muy importante. La información debe ser controlada. Tenemos que preguntarnos por qué. Porque hay un cierto mensaje, Martín, que tiene que ir al mundo. Y ese mensaje se percibe como verdad. Entonces Satanás y sus compinches perderán adeptos. Sí, eso es. Así que esta información tiene que ser tan amplia que puedas poner todo en la categoría de desinformación, incluso lo que es verdad, y darle una bofetada. Ok. Y eso lleva a la erosión. Y luego tú tienes un severo deterioro mental. ¿El mundo de las drogas también juega un papel en eso? Seguro. Porque cuanto más estresadas se vuelven las personas, más sustancias van a tomar para aliviar el problema. Y entonces, ¿qué haces? Lo mostraremos en un futuro. Pero sigues el camino que han seguido Oregon y Vancouver. Ahora legaliza todo esto. Sí. Y Martín, ¿y si están envenenando la atmósfera? Detengámoslos allí y dejémoslo ahí. ¿Tendrías a Dios mismo en contra de tales actividades? ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer en una circunstancia y un entorno imposible para contrarrestar el envenenamiento? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Cuidar lo que entra en nuestro cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos y lo que bebemos. Y tenemos que eliminar cualquier cosa que pueda afectar nuestra mente, porque la batalla es por la mente. Definitivamente. Y entonces, Martín, por supuesto, además de la enfermedad mental, tendremos enfermedades infecciosas, tendremos condiciones de salud crónicas, colapsaremos las infraestructuras y los servicios públicos. Si colapsa la infraestructura médica y tienes enfermedades crónicas, entonces tienes la receta perfecta para el caos que ellos quieren. Orden a través del caos. ¿Cuántos millones de personas van a sufrir si hay un colapso en el sistema médico? Ok. Bueno, también vuelve a lo que acabas de mencionar acerca de la importancia no solo de lo que pones, sino todo lo que va con el estilo de vida. Ok, veamos el otro aspecto del que están hablando. Están hablando del colapso del Estado. Y eso es provocado por la actividad terrorista, por el uso de armas, de destrucción masiva, conflicto interestatal y todos estos problemas. Y siempre tiene migración allí también. Así que, Martín, ¿por qué querrías colapsar en los estados? Porque tienen que convertirse en algo diferente de lo que eran antes, ¿sí? Tú tienes que reconstruir mejor. Y para reconstruir mejor hay que desmantelar lo que había antes. Este es todo el plan. Y todo está muy interconectado para que sepan cómo funciona el plan. ¿Han pensado en esto? Bueno, como hemos preguntado anteriormente, ¿este plan no está ya implementado? ¿Funciona o no como una máquina bien engrasada? Sí, se llama el arte de la guerra. Y luego, Martín, tienes el colapso de una cadena de suministro importante y sistemática. ¿Vamos a tener un colapso de las cadenas de suministro? ¿Están trabajando en ellos? Oh, sí, están haciendo un buen trabajo, ¿sí? Quiero decir, solo mira lo que sucedió en los últimos días. Ya llevamos mucho tiempo hablando sobre esto de la comida. Y luego vamos a tener una crisis de la deuda y una crisis del costo de la vida. Y luego vamos a tener los desastres naturales, la pérdida de la biodiversidad, la falta de mitigación del cambio climático y el daño ambiental. Ahora, ¿Satanás ama la creación de Dios? No. ¿Le importa si se destruye? No.
Correcto. Él quiere destruirla porque él odia a Dios y odia al pueblo de Dios. Martin, esto parece un plan de batalla del enemigo, porque están diciendo cuál va a ser el problema. Y ellos están constantemente diciendo que el problema no va a desaparecer porque nadie va a hacer nada al respecto. Pero también están haciendo algo sobre eso. Están colapsando la infraestructura a propósito. Están colapsando la distribución a propósito. Están colapsando la coherencia social a propósito. Lo están promocionando en los medios constantemente. Este es un plan de batalla. Esta es una estrategia de batalla. ¿Hemos sido advertidos sobre esta estrategia? Sí. Muy profusamente. Acabamos de leer una cita que fue escrita hace más de 120 años, que nos dice que esto va a suceder cuando no había ni una pizca de posibilidad de que fuera a suceder. Y sin embargo, se está implementando al máximo. Así que vayamos a una cita en el conflicto de los siglos, para poner esto en contexto. Los impíos han pasado el límite de su tiempo de gracia. Ahora, eso aún no ha sucedido. Pero están en el tren de alta velocidad hacia la perdición. El Espíritu de Dios, persistentemente resistido, ha sido finalmente retirado. Esto sucederá pronto. Sin el amparo de la gracia divina, no tienen protección contra el maligno. Entonces Satanás hundirá a los habitantes de la tierra en un gran problema final. ¿Acabamos de ver un plan de batalla para tal tiempo de angustia? Ninguna de esas cosas fue positiva, todo es negativo. Ok. Cuando los ángeles de Dios dejen de contener los vientos feroces de la pasión humana, todos los elementos de la contienda se soltarán. Los elementos son muy interesantes porque tienes conflictos sociales, tienes conflictos gubernamentales, tienes los elementos de la naturaleza sueltos porque habrá calamidades. Todo el mundo se verá envuelto en la ruina más terrible que la que vieron sobre Jerusalén. Así que Martin, esta es una táctica de distracción. Satanás sabe que esto va a pasar porque lo va a implementar. Y él no tiene elección porque ha sido profetizado. Eso no significa que Dios vaya a forzar su brazo, sino que Dios está revelando su estrategia desde el principio. Dios nos está diciendo que esto es lo que Satanás quiere hacer y lo que él va a hacer. Y él ya nos ha dado el plano de cómo va a ser. Y tienen el juego de la culpa perfectamente alineado. Es la incapacidad de la humanidad para escuchar los problemas ambientales. Por lo tanto, vamos a tener este colapso total. Y el culpable que se sienta detrás queda libre. Y si señalas al culpable, son noticias falsas. Exactamente. Discurso de odio. Y el discurso de odio será criminalizado. Sí. Así que digámoslo antes de que sea criminalizado. Sí. Ok. Así que aquí hay un pequeño resumen de lo que sucedió en el Foro Económico Mundial. Este es un medio de comunicación alternativo. Y Martin, la señora responsable de esto, ¿no fue perseguida después? Sí, cuando regresó a su casa en los Estados Unidos. Su nombre ya estaba marcado solo porque asistió y tuvo una pesadilla en la aduana, pasando por el aeropuerto y siendo registrada y todo. De hecho, también hizo un video sobre eso. Ok, escuchemos cuál es el resumen de los problemas y luego analizaremos. Morgan, aquí en Davos, Suiza. Aquí está su resumen del día de cómo están implementando la gran agenda del gran reinicio en todo el mundo. Ahora primero, con el primer cambio climático. Esta es una industria de $1 billón de la que estamos hablando. Y con esto le preguntamos cómo va a implementar este impulso al carbono sobre los civiles de todo el mundo. Y no tuvo muchas respuestas. Luego están luchando contra la desinformación al tener presentes corporaciones como CNBC y The Wall Street Journal. Y además de organizar un panel con Brian Stelter sobre la desinformación que tenga sentido. Bajo el pretexto de la inseguridad alimentaria, la inestabilidad, están impulsando más
opciones sin carne, incluso los insectos e investigaciones por venir, además de todos estos temas con la agenda que vienen del 2030 que predicen que habrá ataques cibernéticos globales en todo el mundo en los próximos 2 años y también que la pandemia de COVID no ha terminado y podría haber más brotes muy pronto. Ahora, lo que hemos aprendido mientras estamos aquí en el Foro Económico Mundial es que no importa en qué parte del país te encuentres, el Foro Económico Mundial se ha infiltrado en todos los civiles, incluso en Estados Unidos. Bueno, en nuestra discusión ahora, todo lo que ella dijo permitirá que estas personas hablen por sí mismas. Ok, así que haremos que lo desglosen. Comencemos con nuestro fiador favorito, John Kerry. Parece como si los problemas del mundo estuvieran sobre sus hombros. Entonces su expresión nos dice que no tiene mucha esperanza para el futuro en este momento. Veamos qué tiene que decir. ¿Y por qué los seres humanos adultos, supuestamente sabios, los directores ejecutivos, algunos de ellos senadores de los Estados Unidos, algunos de ellos, un montón de votos, quieren ignorar la ciencia y quieren ignorar las matemáticas y quieren ignorar la física y de alguna manera no se atreven a hacerlo? ¿Qué necesitamos hacer? Y cuando te detienes y lo piensas, es bastante extraordinario que seleccionemos un grupo de seres humanos debido a lo que nos tocó en algún momento de nuestras vidas. Podemos sentarnos en una habitación y reunirnos y hablar realmente sobre salvar el planeta. Quiero decir, es casi tan extraterrestre. Piensa en esto, con salvar el planeta. Si les dice eso a la mayoría de la gente pensará que estamos locos, que eres un liberal zurdo que abraza los árboles, ya sabes, o lo que sea. Y no hay relación, pero realmente ahí estamos. Mira lo que está pasando con las especies. La mitad de las especies del planeta ya han sido asesinadas. Pero, maldita sea, tenemos que encontrar una manera de tomarnos realmente en serio. La incorporación del mundo empresarial. Entonces, ¿cómo llegamos allí? Bueno, la lección que aprendí en los últimos años, y la aprendí como secretario, y la aprendí desde entonces, es dinero, 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 dinero. Lamento decir eso. Quiero decir, sí, tecnología, sí, nuevas iniciativas emocionantes, sí, organizar carreras políticamente. Quiero decir, lo que pasó con las pruebas parciales en los Estados Unidos es algo milagroso. Sucedió porque los jóvenes votaron. Y el segundo tema más votado fue el clima. Cuando nos reunimos por primera vez en Davos en mayo y comenzamos a hablar sobre la visión de la Gaia, una de las cosas que compartí fue la visión de David Rockefeller, de la filantropía estratégica que legó el fondo de David Rockefeller cuando lo formó. Dos cosas. La filantropía, el capital filantrópico debe asumir riesgo. La segunda cosa es que tenemos la responsabilidad moral de utilizar el capital filantrópico para encontrar la influencia en la conducción de cambios y resultado para seguir. Y la Gaia nos recuerda esos dos principios críticos. Bueno, dijo claramente que el mundo económico ahora debe de dar un paso al frente, ¿verdad? Dinero, 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 dinero. Y deben desempeñar su papel. Eso es fascismo, ¿verdad? Sí. Entonces quieren que el fascista sea parte integral de la forma en que manejarán a la humanidad en el futuro. Y nunca debemos olvidar que esa es la forma de gobierno preferida de la orden de los jesuitas, según su propia palabra. Ese es el método preferido del gobierno del nuevo orden mundial. Sí, oculto, por supuesto. Sí, oculto, por supuesto. Y la cohesión social. Y luego tenías a la portavoz de los Rockefeller. Y ella termina con la Gaia. De hecho, habló mucho más sobre Gaia y todo eso. Es interesante. Sí, Martín, tú estás interesado en la Gaia, no en absoluto. Esta diosa no debería tener lugar en la vida de ningún cristiano. Exactamente. Y ahora, solo míralo. Tienes toda esta confusión de estas cosas y de hecho, toda esta agenda del cambio climático es en realidad sobre la Gaia. Sí, eso es adoración a Satanás. Y cuando él habla, cuando habló Kerry,
sobre de escuchar a la ciencia. Quiero decir, él es el mayor culpable de todos cuando se trata de eso, porque ellos no escuchan a la ciencia, porque los verdaderos científicos, miles de ellos que están realmente involucrados en la investigación del cambio climático, ellos dicen que son un montón de tonterías. Y luego lo asumes, son todas desventajas. Todo el mundo dice siempre que es una teoría de conspiración si habla de un nuevo orden mundial o de élites que quieren gobernar el mundo. Pero allí lo reconoció y dijo que somos un grupo de personas de élite que tienen una mentalidad similar y somos los buenos. Ellos son los buenos. Y lanzó la victoria demócrata en las últimas elecciones, como si fuera una victoria para el cambio climático. Sí, bueno, si lo tomas del otro lado, si lo segundo más votado fue el cambio climático en las elecciones intermedias, si eso es cierto, bueno, eso te muestra cómo están teniendo éxito en lo que quieren que el mundo crea. Entonces, lo que en realidad quería decir es, ¿cuántas personas creen que el cambio climático es real? Bueno, empiezan con los jóvenes, ¿no? Y nuestra mayor experta en cambio climático es Greta Thunberg. Ella tiene, quiero decir, años y años y años de capacidad de investigación detrás de ella para hacer las afirmaciones que ella hace. Pero sin embargo, no vayamos allí. Lo único triste es que la mayoría de lo que planean este plan está funcionando porque la mayoría del mundo está siguiendo su plan. Ok, veamos al próximo orador, Brian Stelter. ¿No trabajaba para CNN? Sí. Así que ahora está ejecutando este panel de desinformación. Bueno, los expertos dijeron que deberían poder hacerlo. Bueno, escuchemos lo que él dice. El peligro claro y presente de la desinformación es nuestra conversación aquí esta tarde. Sigue una sesión de hace un momento sobre la interrupción de la confianza. Y por supuesto, esos están conectados aquí. Así que soy Brian Stelter de CNN, antes de CNN, ahora miembro de la Universidad de Harvard. Permítanme presentarles brevemente a nuestro panelista y como estamos siendo transmitido en este hashtag Web23, podemos poner la información real en el mundo para compensar toda esta locura. Creo que tenemos datos suficientes que demuestran que una celda ligera es mucho mejor que la verdad. Y si no detenemos eso, entonces los algoritmos simplemente funcionarán en la dirección de los negocios y de las mejores ganancias, y eso está detrás de nuestras reglas en Europa. Queríamos detener esta tendencia en lo que respecta al test, que es mucho más sofisticado. Bueno, tienen que trabajar con el idioma. Así que no creo que la AI todavía esté lo suficientemente madura como para poder divulgar, pero esto es cuestión de tiempo para el discurso de odio. Bueno, necesitamos gente que entienda el idioma y la jurisprudencia en el país, porque lo califica como discurso de odio. Y es un discurso de odio ilegal, pero creo que también lo tendrán en los Estados Unidos. Creo que tenemos una fuerte razón por la que tenemos esto en la ley penal. Nosotros necesitamos las plataformas para trabajar simplemente con el lenguaje e identificar tales casos. La AI sería demasiado peligrosa para hacer eso. También fue sorprendente cómo Elon Musk, de todas las personas que defienden la idea de la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance, recientemente cuando se trata de algoritmo. Bueno, nuestro mensaje fue claro, tenemos las reglas que se deben cumplir y de lo contrario habrá sanciones. Trabajemos con gente bien informada, con los abogados, también con psicólogos que entendieron que tienen que comportarse de manera decente para no causar un daño realmente grande a la sociedad. Siempre sentí que esta noción de responsabilidad era esto. Así que esto es lo que no siento de Elon Musk personalmente. Entonces, ellos quieren controlar la información y habrá consecuencias. Y ellos tienen las reglas y las implementarán. Y tiene esta interesante pequeña batalla con Elon Musk. ¿No estuvo recientemente con el Papa? Sí. ¿No es esto parte de la dialéctica hegeliana? Definitivamente. Balanceando este péndulo, como hemos hablado muchas veces. Pero también es interesante. Ellos implementan, este es el gobierno europeo, implementando las reglas para las redes sociales.
Y es interesante lo que dijo el tipo, el senador de los Estados Unidos, que llegará a los Estados Unidos. Sí, por supuesto que vendrá a los Estados Unidos, tienen que implementar estas cosas. Pero Martin, si vas a la Biblia y preguntas quién es el mentiroso, es muy claro que Satanás fue un mentiroso desde el principio. Entonces sus agentes, ¿no serán mentirosos también? Exactamente, de tal palo tal astilla, ¿no es así? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestros padres harán. Así que esto es exactamente lo que podemos esperar. Entonces, la mentira se convierte en verdad, y la verdad se convierte en mentira. Y lo ves por los dos lados. Así que hemos tenido esta cita muchas veces, pero es esencial que la gente entienda lo que está pasando. Es parte de una política asumir el carácter que mejor cumplirá su propósito. Esto es el catolicismo. Pero bajo la apariencia variable del camaleón, ella oculta el veneno invariable de la serpiente. No estamos obligados a mantener la fe y las promesas con los herejes. Entonces puede mentir, puede romper promesas, puede hacer lo que la bestia quiera, y ella va a llevar al mando, y el protestantismo le va a dar su poder a la bestia, porque el cambio no ha sido por parte del papado, sino por parte del protestantismo. Así que el catolicismo ciertamente se parece mucho al protestantismo que existe ahora, porque el protestantismo ha degenerado mucho desde los días de los reformadores. Pero aquí tenemos a este camaleón con sus tentáculos por todas partes. Entonces también dijeron que tenemos que cambiar nuestra dieta, ¿verdad? Y tendremos que comer insectos en nuestra dieta. Y todo tipo de cosas raras. ¿Sabías, Martin, que muchas empresas ya están en la producción de insectos en forma de proteína? Eso es todo lo que dicen, proteína. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es ese alimento? ¿Qué tan importante es que comencemos a hacer nuestra propia comida? Es esencial. ¿Es prudente comprar alimentos procesados en el mundo en el que vivimos hoy? ¿Sabe lo que hay allí? No. 90%, 99% de nosotros leen una etiqueta, pero ni siquiera saben lo que está dentro de eso. Así que preguntemos al Foro Económico Mundial, ¿qué debemos comer? 5 razones por las que comer insectos podría reducir el cambio climático. Todo tiene que ver con el cambio climático. Tienes que tener esa bola principal, porque todo sucederá en torno a eso. ¿Recuerda esa película? Soylent Green. Pronto nos convertirán en caníbales también. ¿No le agregan ya los productos comidas de insectos y a la cadena alimenticia? Bueno, a su gusto y todo eso, sí. Ok, entonces, ¿qué dicen? Los insectos comestibles pueden producir una cantidad equivalente de proteína de calidad en comparación con los animales. Es una declaración tan ridícula porque un insecto es un animal. Pertenece al mundo animal. Así que será mejor que busquen a otro zoólogo para que trate de definir qué es un animal para ellos. Los insectos requieren menos cuidados y mantenimiento que el ganado. De hecho, nos estamos quedando sin proteínas. Martin, ¿se quedarían sin proteínas si combinamos granos y legumbres? No. Los insectos son parte de un ciclo ecológico virtuoso. Eso es muy interesante. Esta cadena de valor circular seguirá ayudando a reducir las emisiones, ya que los materiales orgánicos desechados ya no terminan en los vertederos y producen metano y otros gases nocivos en el proceso. Y luego puede comenzar poco a poco y avanzar. Ahora, Martin, ¿esto es algo nuevo o lo han estado preparando con las mentes de muchos durante mucho tiempo? Esto fue el 22 de febrero en el Foro Económico Mundial, pero incluso antes de eso han comenzado con esto. Ahora bien, ¿no es interesante cómo utilizan a las estrellas del mundo, la estrella de Hollywood, la multitud de Hollywood para promover una idea y para implantar una idea? Entonces, parte de esta multitud de Hollywood, Martin, es parte de una gran actividad y se han integrado en todo tipo de agendas ocultas.
Pero no vayamos por ahí. Hemos hablado de eso muchas veces. Pero el hecho es que usarán personas influyentes para influir en las mentes. Así que aquí tenemos un pequeño video de una de las estrellas de Hollywood presentando este concepto. Esto ya hace varios años. Sí, más de 5 años. Creo que hemos demostrado esto también antes. Solo veámoslo de nuevo. Los dientes. Oh, wow. Sacan los colmillos. ¿Has hecho esto antes? Sí. Creo que siempre ha sido parte de la dieta, sí, los insectos, pero luego creo que hay una verdad en la supervivencia. Durante la guerra, por supuesto, cuando las personas pasaban hambre, pudieron sobrevivir con cosas como esta. ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste? Estos insectos, bueno, lo tuve por primera vez cuando estuve en el país. Grillos, empecé con los grillos, sí, grillos y una cerveza. Y luego ya sabes, pasa a las tarántulas. Adelante. ¿Cómo se voltea un escorpión? Bueno, ¿es bueno, chicos? La cena. ¿Quiere ir a compartir una araña? ¿Caliente? Bueno, la forma en que me siento acerca de las arañas. No me acercaría a eso. Ok, aquí hay un artículo del 24 de enero del 2023. Insectos en el menú, ya que la UE aprueba 2 para el consumo humano. Las larvas parecidas a gusanos de los de la harina menores, un tipo de escarabajo negro brillante, y los grillos domésticos se convertirán en el tercer y cuarto insectos que se puede vender como alimentos para las personas en la Unión Europea. 8 solicitudes más esperan aprobación. El martes, la UE dio luz verde a la venta de la larva en polvo, pasta congelada y forma seca. Los grillos se pueden vender como polvo posiblemente fétido. Y la razón es frenar el cambio climático. Parece ser la razón de todo, ¿verdad? Verás que no hay nada que una solución que no sea debido al cambio climático. Por lo tanto, la proteína de insectos podría brindar una alternativa económica, particularmente en los alimentos procesados. Martín, creo que me voy a alejar de los alimentos procesados. Completamente, porque no importa si comes papas fritas, si comes frijoles enlatados. Tú no sabes lo que hay ahí. Y es legal ponerlo ahí. Ok. Un papel más probable para la proteína de insectos podría ser alimentar al ganado. Martín, con lo que están alimentando al ganado en este momento ya es horrendo. Así que, en realidad podría ser una mejora alimentarlos con insectos. Bueno, las gallinas de corral libre, en cualquier caso, comen insectos. Entonces, como algunos gusanos de la harina y larvas de mosca, un proceso bien adaptado podría reciclar efectivamente algunas de las grandes cantidades de alimentos que se desperdician cada año. ¿Te gustan las larvas de mosca? ¿Y tienes aranofobia? Tal vez debo tenerla. No sé, tiene que haber algo que esté pensando aquí para que yo haga eso. Bueno, Martín, si alguna vez te enloqueces, sé cómo mantenerte bajo control. Solo traigo una araña. Así que, Martín, no solo quieren controlar lo que entra en tu boca, también quieren controlar lo que entra en tus venas y lo que entra en tus músculos. Así que escuchemos a otro miembro de la sociedad secreta, Tony Blair. Sí, bueno, la mejor manera de mantener el enfoque político, porque quiero decir, la realidad es que el debate político en muchos casos, muchos países ahora, COVID, está en el espejo retrovisor. Quiero decir, no lo es, pero créanme, la mayoría de las personas sentadas en Downstream en este momento no están hablando de COVID. Y en el G7 y el G20, creo que no obtendrá el enfoque que necesita, a menos que esté claro dos cosas. Una es el desafío y que hay una oportunidad en curso. Y creo que no se trata solo de COVID. Se trata del hecho de que vamos a tener una gran cantidad de nuevas
vacunas inyectables que van a tratar algunas de las peores enfermedades del mundo, que nos dan la oportunidad de hacer grandes cambios en la salud del mundo. Y si quiere que los políticos se concentren, debe pensar, miren, esto va a suceder pronto, porque si les habla de una futura pandemia, dirán, bueno, sí, tal vez sea el problema de otra persona, pero dígale que en los próximos años tú tendrás la oportunidad de marcar una diferencia para usted, la atención médica de su población, que se centrará en ellos, pero lo segundo es que necesitan centrarse en las oportunidades para cambiar la atención médica que han surgido como resultado de nuestra experiencia con COVID. Ya sabes, cuando todo esto está dicho, esto fue una operación bastante notable, por cierto, ya sabes, CIPI hizo un fantástico trabajo y se merece muchas felicitaciones por ello, pero creo que se trata de cosas como cómo se asegura de obtener la cooperación científica adecuada y la cooperación entre las autoridades reguladoras. Entonces, en el futuro puede borrar las cosas mucho más rápido. Por ejemplo, en el continente africano, si tuviéramos un equivalente a la Agencia Europea de Medicamentos, cuando la Agencia Africana de Medicamentos le permitió tener un sistema estándar que cambió enormemente la forma en que se introducen las vacunas y los tratamientos en África. Creo que ahora hay un gran impulso para una infraestructura digital nacional, la digitalización en el cuidado de la salud. Creo que es uno de los grandes cambios en el juego. Ya sabes, deberíamos ayudar a los países a desarrollar una infraestructura nacional que necesitarán con estas nuevas vacunas. Y luego, ya sabes, finalmente también se trata de mostrarle a la gente y al liderazgo político que tú puedes hacer una diferencia positiva en su sistema de salud al adoptar estas medidas, porque tienen un impacto más allá de cualquier enfermedad en particular o pandemia. Así que creo que si quieres mantener el enfoque político, y estoy de acuerdo que es vital que lo hagas, tienes que mostrarle a la gente que este es un problema continuo, no un problema futuro, es aquí y ahora. Tienes un amplio conjunto de implicaciones y la recesión de soluciones que COVID nos ha enseñado que surgen de los desafíos de COVID, a los que, si aplicamos la voluntad política correcta, podemos mejorar nuestro sistema de atención médica, no solo para pandemias y enfermedades, sino más en general para la salud de la población. Si hace eso, pensarán en los votos. Y tú sabrás, tus votos se centrarán, sí. Gracias. Martin Asclepius, la serpiente con sus colmillos, que te inyecta materiales. Creo que preferiría ir por el camino de la reforma pro salud. Y si hacemos eso, entonces tendremos una protección mayor que cualquier cosa que estas personas puedan brindar. Bueno, es interesante que esté mencionando África, porque África no jugó tan bien como ellos querían. Eso es exactamente que creo que pasó. Ellos querían jugar un mejor juego en África, pero yo no quiero jugar ese juego. Quiero hacerlo a la manera de Dios. Ahora, Tony Blair ha hablado mucho sobre estos temas y ha sido muy denigrante con aquellos que no quieren jugar el juego en el pasado, en algunos de sus discursos. Y siempre queremos mostrar que todos estos actores que son importantes, todos están conectados con el Vaticano. Sí, y Tony Blair, en el 2007, Reuters informó que se convirtió al catolicismo de la iglesia establecida de Gran Bretaña, de anglicano al catolicismo romano. El líder de los católicos británicos dijo el sábado que durante mucho tiempo ha asistido regularmente a misas con su familia y en los últimos meses ha estado siguiendo un programa de formación para prepararse para su recesión en la formación de plena comunión. Una formación espiritual, un ideal jesuita. Todas estas personas están conectadas con el papado porque son agentes del Vaticano y están implementando una agenda del Vaticano. El nuevo orden mundial es una idea del Vaticano y comenzó con el Vaticano II. Así que la Biblia nos dice que todo el mundo se maravillará tras la bestia. En otras palabras, tienen que recibir la mentalidad de la bestia. Entonces tienen que ser adoctrinados para pensar como la bestia. La batalla es por la mente. Es por eso que todos los magnates de los medios tienen que ir constantemente a visitar al Papa
para ir y recibir instrucciones, además de las instrucciones que reciben de los jesuitas y todos estos compinches y caballeros de Malta y quiénes son todos estos. Así que echemos un vistazo a esta batalla por la mente, pero luego empiezas a preocuparte de que tu jefe se dé cuenta de tus sentimientos amorosos cuando controle tu actividad cerebral y devuelva tu atención al presente. Respira aliviada cuando el correo electrónico que te envió más tarde ese día. Felicitaciones por sus métricas cerebrales del último trimestre, lo que le ha valido otra bonificación por rendimiento. Te diriges a casa escuchando música con tus trabajos en los auriculares de detención cerebral todavía puesto. Cuando llegas al trabajo al día siguiente, una nube sombría ha caído sobre la oficina, juntos con correos electrónicos, mensajes de textos y datos de ubicación GPS. El gobierno ha citado los datos de ondas cerebrales de los empleados del año pasado. Tienen pruebas convincentes de que uno de sus compañeros de trabajo ha cometido un fraude electrónico masivo. Ahora están buscando a sus compinches. Descubre que está buscando actividad cerebral sincronizada entre su compañero de trabajo y las personas con las que ha estado trabajando. Mientras usted sabe que es inocente de cualquier delito, ha estado trabajando en secreto con él en una nueva empresa de inicio. Sacudiendo, te quita los auriculares. Así que te sorprenderá saber que este futuro ya ha llegado. Todo en ese video que acabas de ver se basa en tecnología que ya está aquí hoy. No estamos hablando de dispositivos implantados en el futuro. Estoy hablando de dispositivos portátiles. Son como Fitbits para tu cerebro. Podemos recoger y decodificar las fases que está viendo en las formas simples de tu mente. Formas simples, números. Tu número PIN de tu cuenta bancaria. No es solo tu actividad cerebral aquí lo que podemos captar. También podemos detectar su actividad cerebral en diferentes lugares, como cuando sus neuronas se disparan desde su cerebro hacia su brazo y envían señales a su mano para indicarte cómo escribir, moverte. Todo eso podría decodificarse a través de la electromiografía, y eso es lo que ven aquí, un dispositivo, ahora en forma de un simple reloj portátil, que puede detectar esa actividad. Y una de las adquisiciones fundamentales del campo Meta, que adquirió en los laboratorios de control esta empresa en el 2019, porque las principales empresas tecnológicas están invirtiendo y ayudando a hacer que estos dispositivos sean universalmente aplicables como la forma en que interactuamos con el resto de nuestra tecnología, como es tener ganas de presionar un botón sin empujarlo realmente. Eso podría ser tan simple como, oye, solo quiero mover este cursor hacia arriba o hacia la izquierda. Esta nueva forma de control requiere que construyamos una interfaz que se adapte a ti y a tu entorno. Si bien todavía no podemos decodificar literalmente pensamientos complejos, hay muchas cosas que ya podemos decodificar que son bastante relevantes para el entorno laboral. Un sombrero portátil simple que tiene electrodos incrustados, sensores que detectarán la actividad de las ondas cerebrales y darán una puntuación de 1 a 5 para ayudar al empleador y al empleado a saber qué etapa de alerta estaba experimentando la persona y si estaba comenzando a quedarse dormido o no. La mayoría de las personas se sienten muy cómodas con al menos algunas formas de cuantificación humana. De hecho, se ha generalizado tanto que la mayoría de las personas sienten que no hay mucho de qué preocuparse cuando se trata de hacer algo como monitorear sus frecuencias cardíacas. Pero resulta que ese tipo de tecnología en el lugar de trabajo, particularmente cuando se usa para monitorear la productividad de los empleados que se mueven por la planta de producción, ya sea que estén tomando descanso o descansos no programados, es el tipo de cosa que los empleados resisten a sindicalizarse en contra, levantarse en contra y socavar la moral. Lo que hemos visto constantemente es que empresas como Amazon, Tesco, Walmart y otras han introducido lo que se considera buzzword o tecnología de vigilancia que a los empleados realmente no les gusta, incluso si mejora sus vidas. Ok, bueno, si no te gusta tu trabajo, déjalo. Pero, ¿y si no hay a dónde ir? ¿Qué pasa si en todas partes hay un monitoreo ubicuo? De hecho, durante la pandemia, lo que encontramos fue el 80% de las empresas que admitieron que utilizaron al menos algunas formas de los llamados bots, donde la tecnología para monitorear la productividad de sus empleados fue la forma más nueva de monitorear la atención, es a través de un dispositivo como este. Estos son auriculares que se lanzarán a finales de este año,
Estos audífonos, al igual que el video que vio anteriormente, nuestros audífonos que pueden detectar la actividad de las ondas cerebrales y decir si una persona está prestando atención o si su mente está divagando. Está bien. Bueno, podrías pensar que está bien. Pero incluso si podemos saber si una persona está prestando atención o si su mente está divagando, no puedes saber a qué está prestando atención. Estaría equivocado. Resulta que no solo puedes saber si una persona está prestando atención o si su mente está divagando, sino que también puedes discriminar entre los tipos de cosas a las que están prestando atención, ya sea que estén haciendo algo como una tarea central, como programar periférico, tareas como escribir documentación o tareas relacionadas como navegar en las redes sociales o navegar en línea. Cuando combina la actividad de ondas cerebrales con otras formas de software y tecnología de vigilancia, el poder se vuelve bastante preciso. Y cómo se descodifica tu PIN de alguien, muestra una serie de números y cómo ves cómo reacciona el cerebro. Entonces tiene reconocimiento, recuerdos, señales que son preconsciente y subconsciente. Y esto es parte de por qué ha utilizado, por ejemplo, los gobiernos lo utilizan para interrogar a los delincuentes. Reconoce este posible cómplice, reconoce esta arma homicida. Tú reconoces esas señales preconscientes como lo que llamamos la ola Pi300 o la ola 400. Estos son incluso antes de que proceses conscientemente la información. Así que podrías primarlo con un número y luego ver si una persona lo reconoce. Y puedes hacerlo sin que se den cuenta de que eso es lo que está haciendo. Entonces, con todas nuestras contraseñas, primero se descifrará con esto o la computación cuántica. Difícil de decir, está bien pasar contraseñas bastante rápidos. El Foro Económico Mundial está muy ocupado, ¿no es así? Sí. Bueno, y lo que no me gusta, bueno, no puedo decirlo, pero lo interesante es que ella dijo que esta tecnología no está en el futuro, ya está aquí. Ok, ahora, ¿puede Satanás leer tu mente? No, él no puede. ¿Puede Dios leer tu mente? Sí. Ahora, ¿Satanás codicia esa habilidad? Seguro. Así que ahora trabaja en forma de ver lo que está pensando. ¿No hablamos recientemente de la señora que fue arrestada por lo que estaba pensando? Exactamente. Ahora vas a llevar un reloj inteligente y te pueden recoger igual. Eso es para que puedan ver lo que está pensando. Ellos quieren saber lo que está pensando. ¿Puedes ver lo inteligente que es esto? Poker Face va a ser una maravilla. Oh, esa cara de Poker Face se ha ido ahora. Poker Face se ha ido. Pero mira lo inteligente que son. Ellos han comenzado con la tecnología de los relojes inteligentes y Fitbit y todas estas cosas durante tanto tiempo. Así que ahora es parte de tu vida diaria. ¿No es eso parte de tu teléfono celular ya? Entonces pueden escuchar lo que dicen. Todas estas cosas aparecen en los medios y todos dicen, oh, ya sabes. Así que el 80% de todas las empresas emplearon la manera de los bots durante la pandemia, el 80%. Entonces, ¿crees que esto va a cambiar el futuro? Sabes que, Martín, me he encontrado con personas, incluso dentro de nuestra esfera religiosa, que quieren poner software espía en las computadoras de otras personas para ver lo que están haciendo. Es tan repugnante para mí que ni siquiera puedo creer que alguien tiene esta moralidad invertida y quiere hacer algo así. ¿No ves de dónde viene? ¿Quién es el grandulón detrás de esto? Acabas de mencionarlo, que él anhela, él quiere saber lo que piensas. Ok, por supuesto, ya sabes, cosas en las que quiere saber qué está pasando en lo que respecta a la criminalidad y cosas así. Pero esta tecnología como esta puede ser útil, como en el caso de los Estados Unidos, donde esta persona supuestamente apuñaló a esos 4 individuos. Y la historia es muy triste y habla de mentes muy perturbadas, mentes enfermas, y cómo usaron la tecnología para arrestar al sospechoso. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de tu brújula moral. ¿Alguien tiene derecho a acusar a tu brújula moral? En otras palabras, si creo en la Biblia y creo en lo que la Biblia dice, ¿me convertiré en enemigo del Estado y del sistema? Porque el Estado y el sistema no están del lado de las Escrituras.
están en el otro lado de la moneda. E incluso si el péndulo oscila y se mueve hasta el punto en que aceptan la moralidad de las escrituras, en realidad no lo harán. Ellos aceptarán la moralidad de la bestia, que pretende ser el portavoz de las escrituras, pero en realidad él la odia. Sí, ¿y sabes qué? Una de las cosas integrantes será la comodidad, donde Satanás atrapará a muchos, porque esto hará que todo sea un poco más fácil. Este tipo de cosas que te pueden controlar. Entonces, cuando te resulte cómodo y te haga la vida más fácil, probablemente tú lo aceptes, incluso si va en contra de tu moral. Nunca querría estar de acuerdo con eso. ¿Cómo puede alguien que examina mis propios pensamientos hacerme sentir cómodo? Me haría sentir extremadamente incómodo. Así que esos auriculares, o lo que sea que sean, me aseguraré de que no se pongan en mis oídos, si puedo evitarlo. Pero el Foro Económico Mundial aún no ha terminado. Escuchemos el próximo aporte. Ok, estamos hablando de Davos, así que vamos a ver qué más nos cuentan. Aquí es donde creo que estamos discutiendo. Hay mucha discusión sobre cuál será el nuevo orden mundial. Espero que esta vez estemos construyendo este nuevo orden mundial. Cuando estoy viendo esto, es una infraestructura de red. Sí, básicamente la forma que funciona es de 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho, 500 metros de alto, prácticamente sin tráfico. Puedes ir a diferentes lugares de manera muy eficiente, sin utilizar coches. ¿No hay autos? ¿Ni un solo auto? Va a ser diferentes tipos de transporte. Es una filtración básicamente biológica para que uses las tabletas, y una vez que tú tomes la tableta, si se disuelve en tu estómago, envía una señal de que tomaste la tableta. Así que imagina las implicaciones de eso, el cumplimiento de las compañías de seguro. Ellos sabrán que los pacientes toman su medicamento. Tome las probabilidades, en mi opinión, que serán 50-50 de que habrá un problema de escala de COVID en los próximos 15 años y creará sequías y derretirá el hielo y elevará el nivel del mar y causará estas olas de refugiados climáticos que se predice que llegarán a 1 billón en este siglo. Mira la xenofobia y las tendencias políticas autoritarias que han surgido de unos pocos millones de refugiados. ¿Qué tal 1 billón? Perderíamos nuestra capacidad de autogobierno en este mundo. Tenemos que actuar ahora. Tal vez, Martin, no deberíamos decir nada. No tenemos que hacerlo, ellos lo dijeron todo, solo escúchenlo. Y ya sabes, la forma en que hablan, esa es la cosa. ¿Y qué hay acerca? Tú sabes cuántas personas dirán sí, pero muchas de estas cosas de las que están hablando son buenas ideas. ¿Qué tú dices sobre eso? Mussolini tenía buenas ideas. Hitler, Stalin tenía buenas ideas. Ellos hablaron de manera similar, ¿no es así? Y la vigilancia y vigilancia y vigilancia. Martin, si tú quieres vigilar constantemente, eso es lo que hizo Herodes. Ya teníamos el mayor sistema de vigilancia de su tiempo. Y cualquiera que se opusiera a él o a su régimen era arrastrado por las calles y mutilado. Así que, Martin, ¿dónde comenzaron todas esas cosas? Sí, porque este es el nuevo orden mundial, una nueva idea que acaba de implementarse. Todos los papas han hablado de ello en los últimos años, desde el Vaticano II en el 1962. Ok, echemos un vistazo a la situación, incluso de aquellos que están descontentos con lo que está sucediendo en el catolicismo, incluso dentro de los círculos católicos. Sí, son católicos romanos. Sí, son los más conservadores que desean el viejo católico. Vaticano libre. Escuchemos lo que dice. El eslabón perdido sale a la superficie por fin. Nuevo video de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, conectando los puntos entre la revolución en la Iglesia Católica hace 60 años y el gran reinicio. ¿Por qué se deshicieron del Papa Benedicto o instalaron a un Mario Bergoglio en la silla de San Pedro? ¿Y cuál es la conexión entre los bloqueos globales de hoy y la extraña ceremonia en medio de la noche que tuvo lugar hace unos 55 años, en lo profundo de las catatumbas debajo de las calles de Roma? El padre Luigi Bersani, de 92 años, es el último sobreviviente conocido de un pacto secreto.
que según los expertos pudo haber influido en el Papa Francisco, firmado hace 50 años en la época del Vaticano II por los obispos católicos en esta iglesia subterránea en Roma, llamada el Pacto de las Catatumbas, prometió crear una iglesia pobre para los pobres, la misma iglesia que el Papa Francisco dice que quiere hoy. Siempre digo que el Papa Francisco es el nuevo Pacto de las Catacumbas. Y deciden, por ejemplo, negarse, por ejemplo, a ser llamados eminencias, monseñor, por lo que querían ser llamados como padre. Y podemos decir, por ejemplo, ellos deciden rechazar todas las insignias. Ok, y cuando digo insignia significa que, como la cruz, los anillos, sí. Esto incluía, obviamente, la eliminación de la tiara papal o la corona, el símbolo de la autoridad gobernante del Papa, que ha estado allí durante 1000 años, desde el 1143 hasta el 1963. La tiara papal se colocó solemnemente sobre la cabeza del Papa durante la coronación papal. El Papa Pablo VI fue coronado Papa. No fue investido, fue coronado. Y se deshicieron de esta institución de la monarquía en todos los niveles en los estados confesionales católicos durante 100 años antes de eso. Y finalmente se deshicieron de la idea de coronar al Papa. Ya no era un monarca, era más como un presidente. Así que en el 1964 el Papa Pablo VI renuncia a esa corona y los papas nunca han sido coronados desde entonces. Y después de su misa, estamos hablando de Francisco, ahora después de su inauguración masiva en el 2013, dijo que quería una iglesia pobre para la gente pobre. Recuerden esto, quisiera una iglesia pobre para las personas pobres. Cita, haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos elaboren y pongan en práctica leyes, estructuras e instituciones sociales como lo exige la justicia y la caridad, la igualdad en el desarrollo armónico y holístico de todos los hombres y mujeres, y por este medio provocar el advenimiento de otro nuevo orden social. Fin de la cita. También conocido como el nuevo orden mundial. El obispo Helder Camara, o Camara, para traducirlo en inglés, el autoidentificado arzobispo socialista de Brasil, a quien Francisco declararía siervo de Dios en el 2015. Él es el modelo a seguir de un tal Jorge Mario Bergoglio. Fue el arzobispo Camara quien el 16 de noviembre del 1965 condujo a 42 poderosos padres obispos del concilio a las catacumbas para firmar el paquete de catacumbas, un poco más sobre eso. Y también prometieron presionar a las organizaciones internacionales para ayudar a cambiar las estructuras económicas que, según dijeron, explotan a los pobres. Todos estos son puntos que son notablemente similares a la agenda del Papa Francisco para la Iglesia hoy. Tiene un punto más en su currículum. Fue una gran influencia para un joven, Klaus Schwab. Yo te doy un ejemplo que para mí fue probablemente un momento crucial en mi vida. Viajé por primera vez a Brasil. Conocí a un sacerdote que en ese momento era conocido como un sacerdote que apoya a la gente. Su nombre era Stone Elder Camara. Y me llevó a las favelas de Recife. Y me sorprendió tanto que dije, tengo que invitar a hablar a este hombre a Davos para decirle a la gente qué es la pobreza. Así que lo invité a la reunión anual de Davos en Río y volví a Suiza y me enteré de que en realidad a veces en Suiza le prohibían hablar porque se le consideraba comunista. Y dije, esto para mí es una prueba. Pero luego me di cuenta de que muchas empresas me decían, si tú invitas a estas personas que están tan en contra de los negocios, no vendremos a Davos. Y ahí es donde tuve que mantener mis valores. Si incluso a riesgo de que tendría que renunciar al Foro Económico Mundial. ¡Wow! Pero salió muy bien. Tengo que decir, el público de Davos lo escuchó
Y también prometieron presionar a las organizaciones internacionales para que ayuden a cambiar las estructuras económicas, que según dijeron explotan a los pobres. Todos estos son puntos que son notablemente similares a la agenda del Papa Francisco para la iglesia de hoy. Es la misma revolución, son los mismos jugadores. De hecho, el gran reinicio se fraguó en una catatumba debajo de las calles de Roma con la cláusula del Concilio del Vaticano II en 1965 y tomó un tiempo al llegar al punto político en el que se encuentra ahora, pero es el mismo movimiento. Martin, de hecho, viene de un poco antes, Rerum Novarum, doctrina social católica. El mundo tiene que ser reestructurado. Entonces, lo que vemos ahora es que el Foro Económico Mundial no es otra cosa que la organización que debe impulsar la agenda papal. Eso es todo. Y es parte de la curación de la herida. Hasta ese momento del Vaticano II, el papado y el resto del mundo religioso, el protestantismo en particular, se dividió. Y el papado fue visto como el anticristo. Había sido identificado por los reformadores. Y entonces esa imagen tuvo que cambiar. Y por lo tanto, tomó la forma de un camaleón para cambiar los colores. Y se metió bajo la tierra, en las catatumbas. E hizo el llamado pacto, que en realidad es parte del plan hace mucho tiempo, porque el diablo no está dividido contra sí mismo. Así que este sistema del anticristo tuvo que popularizarse en el mundo y deshacerse de la vieja imagen que tenía. Entonces, este poder gobernante, este monseñor o este ultramontanista, tenía que ser visto como un hombre del pueblo y ya no como el poder gobernante que gobernó el mundo con tiranía en el pasado. Entonces, cambió su enfoque, pero debajo todavía está el veneno de la serpiente que está trabajando. Davos, el Foro Económico Mundial, no es más que el plan del papado para recuperar su poder. Sí. Y el mundo dará su poder a la bestia. Entonces Martin es parte de su política, asumir el personaje que mejor logre su propósito. Pero debajo de la apariencia variable del camaleón se esconde el veneno invariable de la serpiente. Es el anticristo, hoy. Lo fue en el pasado y irá a la perdición. Y aquellos que se alineen como los protestantes, con la bestia y el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego. Martin, ¿tú quieres terminar en el lago de fuego? Ciertamente no, pero es un estado constante que nuestra propia gente que tiene este libro y todos estos libros del espíritu de profecía y tiene la Biblia, este libro que le da la confirmación sobre esta profecía, se darán la vuelta y dirán que no. Ok, ahora esto es como otro punto. Una vez que el mundo dé el poder a la bestia, eso significa que la bestia gobierna de nuevo. Será como en la Edad Media. Vemos que quiere perseguir y controlar todo. Solo debes ponerlo en tu mente. Ahora es una invención. Y ahora tu mente está haciendo algo que se supone que no debe hacer. ¿Qué te va a pasar? Te van a dar una bofetada. Vas a ser perseguido, sí. Así que saquemos el mensaje. No aceptes la marca de la bestia. No sigas el sistema. Es demoníaco. Es de los pozos del infierno. Pero el reino de Dios no será sacudido, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Toma tu posición del lado del Señor y guarda los mandamientos de Dios. Aférrate al testimonio de Jesús y renuncia al sistema que es de otra fuente. Oremos. Padre Celestial, tú has predicho todas estas cosas que están sucediendo ante nuestros ojos. Y la gente cree las mentiras.
y siguen el sistema. Ayúdanos a entender y danos ojos para que podamos ver. Esta es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.